Bueno, como ustedes saben, creo, se cumplen 15 años de la existencia de un blog que es, permiso, me voy a sentar, que es el resultado de un trabajo colectivo, porque en realidad empezó como siempre, ¿no? Desde que empecé a hacer cosas online, convoqué a gente amiga, gente del palo, gente que está en una frecuencia similar para que me ayude a sostener el medio con material que quieren difundir y que no tienen medios donde hacerlo. Así fue como surgió en el año 2002 dios.com.ar, que fue una experiencia que duró un par de años, en una época en que no existían las redes sociales, en una época en que prácticamente la única interacción que había eran los mails, ¿no? Después llegaron los grupos de Yahoo al poquito tiempo, que también aprovechamos. Hay algunos sobrevivientes de esa época, de un foro de Dios, Saurio, por ejemplo. ¿Te acordás? Ariel Ledesma, yo no sé si estabas en el foro de Dios, pero no, pero podría, porque sos más o menos de esa época. Max, sin duda. Y hola, Marce, ¿cómo andas, querido? No me quiero perder. Bueno, no, en esa época, en la época de Dios, tampoco quiero hacerla muy larga, ¿no? Porque tengo acá amigos que me van a ayudar a hablar un poco de ese trabajo. Pero sí quería hacer como una mínima reseña sobre de dónde viene, ¿no? Factor del Blog. O sea, si bien tiene 15 años de existencia, fue precedido este blog de experiencias anteriores. Empecé nombrando dios.com.ar, que muchos entendieron que era el sitio de Dios, por eso mucha de la correspondencia que recibía eran mensajes dirigidos a la divinidad. Un amigo me llegó a preguntar, ¿y qué si alguna vez no te hiciste pasar? No, esa frontera nunca la crucé. Pero realmente fue una experiencia súper interesante. Es más, yo llegué a hacer una recopilación de algunos de esos mensajes y los publiqué en su momento en el blog, en el Factor. Luego vino una etapa que fue bastante breve con Yahoo, que el sitio se llamaba Ciencia Bruja, que a diferencia de las experiencias posteriores, esa fue una etapa así medio de bancarse los haters, ¿no? Había que lidiar con gente, yo no sabía de dónde salían, pero estaba lleno de odiadores, ¿no? Y creo que eran más los odiadores que los que celebraban la existencia de ese blog. Y bueno, y después vino Magia Crítica, que fue un blog que estaba vinculado a Crítica de la Argentina, que tenía todas las dificultades propias de ser parte de un medio en donde había que uno termina, aunque no quiera, aunque uno quiera mantener la independencia, hay un clima que uno empieza a entender y remar contra ese clima a veces puede ser perjudicial, ¿no? De hecho, la editora de Crítica Digital, que no le voy a dar el gusto de nombrarla, comparó las métricas de un blog, porque era una familia de blogs. Magia Crítica era parte de una serie de blogs de distintos temas, ¿no? Había uno que hablaba sobre cómo dejar de fumar, otro, digamos, había de todo, ¿no? Y había uno que se refería a las profecías mayas, el calendario maya. Y claro, comparaba las métricas del calendario maya con Magia Crítica, que se dedicaba a temas de pseudociencia, ufología, desde un punto de vista crítico, porque claro, yo había entendido que era crítica la historia, ¿no? Pero bueno, no duró tampoco mucho tiempo, y Factor el Blog es un desprendimiento de esa experiencia, ¿no? Es como, bueno, decir, acá hago lo que quiero, a mí nadie me va a imponer, es recuperar el espíritu de Dios, ¿no? En el sentido de
cibernético de la expresión, pero de una manera más, bueno, también asociada a los nuevos tiempos, que son los tiempos de las redes sociales, que nutren mucho, ¿no? Uno termina como reuniéndose con gente afín y empieza a recibir propuestas y recibe noticias. La verdad que es un trabajo muy intenso. Yo, por supuesto, tengo otras actividades, pero yo ni les cuento cuando digo tengo que actualizar Factor, que es un trabajo, digamos. Hice una cuenta, que es lo único con lo que quiero cerrar. Hace un par de horas se me ocurrió calcular, con la ayuda de la inteligencia artificial, cuántos artículos, digamos, hice un cálculo entre cantidad de páginas estimada de cada posteo y los posteos, ¿no? Hay 1.200 artículos en el blog. Entonces, que tiene un promedio de 6.000 palabras cada uno, es decir, son 7,2 millones de palabras. Si se imprimiera según el formato de la Enciclopedia Británica, con volúmenes de 500 páginas cada uno, ocuparía el total de contenido del blog 29 tomos apretados en un estante. O sea, yo dije, ¿cómo puede ser tanto? Y porque uno no tiene idea. Pero es el trabajo de 15 años, ¿no? Así se entiende. Y esto sin contar las imágenes, los mapas, las referencias que muchas veces son indispensables para entender el sentido de un artículo, ¿no? Solamente en texto. Y bueno, eso un poco también decir, porque yo me lo macheteé acá, que hay una cantidad de gente que es evidente que este blog no hubiera sido posible sin la ayuda de muchos amigos. Algunos están acá, otros no pudieron venir y tuvieron toda la intención de hacerlo. Quisiera nombrarlos para cumplir con ellos. Bueno, Fernando Soto Roland es un gran colaborador del blog, historiador, amigo, es una presencia en el blog absolutamente irreemplazable. Alejandro Marinelli también aquí presente, otro historiador. Boris Matías Greenspoon es de los que me dijo que no creía que iba a llegar. Gustavo Esteban Romero, físico, es director del Instituto Argentino de Radioastronomía, que también aportó artículos súper interesantes al blog. Andrés Resnick, que es un físico y metamago, que esperemos que llegue, porque se comprometió a venir. Heriberto Janosch, Lucía Manucci, que son psicólogos. Bueno, Ale Frigerio, aquí presente. De paso aprovecho para presentar a María Verde, antropóloga. Un compañero así infatigable, Guillermo David. Se fatiga también. Se fatiga también. Sí. Y bueno, otros jugadores del sitio, Ignacio Cabria, Nahuel Subobono, que está acá presente, por suerte. René de la Torre, una antropóloga mexicana. Y después hay unos cuantos colegas así de lo inclasificable, que son, digo de lo inclasificable porque son gente que está en la misma línea, que algunos tienen diversas especialidades y muchas veces no hace falta de su especialidad para ocuparse de estos temas, como Sergio Sánchez Rodríguez, Diego Zúñiga, Chris Aubeck, Marcelo Acevedo, Pablo Robledo, acá presente, Juan Pablo Xipka, Nicolás Tazzone, de quien les recomiendo mucho una historia increíble que se publicó hace poco en el blog, sin contar con lujitos que nos damos como Daniel Sargatal, un poeta exquisito rosarino que hace 3 horas estaba llorando por los rincones porque no había encontrado la manera de llegar. Así que bueno, eso seguro que me estoy olvidando de mucha gente, pero no quiero monopolizar esta reunión. Yo estoy muy contento, la verdad que me encanta y les agradezco mucho que hayan venido. Marcelo Cooper-Smith, otra gran presencia permanente en el blog y de enorme ayuda. Y bueno, nada, Violeta, otra, en este momento mi mano derecha.
No sé si me quieren acompañar con algunas palabras relacionadas con el blog. Yo voy a empezar porque no tengo nada preparado y veo que está todo preparado acá, así que voy a hacer corto e informal. Yo no me acuerdo el día que conocí a mi esposa, pero me acuerdo el día que lo conocí a Alejandro, porque lo tengo anotado en el libro que le compré, Invasores, Historia de Extraterrestres en Argentina, que se lo compré cuando él tenía en la oficina ahí en Palermo, y después fuimos a tomar un café, y nos conocimos. Había leído cosas de Ale, que no lo tenía bien definido. Cuando terminé de leer el libro, ahí me cayó la ficha de quién era. Y la verdad que a partir de la lectura del libro, del conocimiento personal que tuve con Alejandro, se generó primero un lazo con el factor del blog y después con Ale, al que considero un hermano. Nos hemos hecho realmente un tipo al que quiero mucho, y no solamente quiero, sino que admiro mucho. Y le agradezco la posibilidad de haberme contactado con gente inteligente de la que aprendo, por Dios, todos los días, ¿sí? Con los artículos, con las presentaciones que ha hecho y a las que trato siempre de venir. Él me abrió las puertas a un mundo en el que he recibido muchas satisfacciones, de no haber sido por él. Los 3 últimos libros que publiqué no se hubiesen publicado nunca. Contacto con Zúñiga, el material que despertó en Alejandro un artículo que yo le escribí un fin de semana, y él fue el primero que me dijo: "Che, esto está muy bueno, ¿no te parece? Está muy bueno". Que era King Kong murió en Mar del Plata, ¿sí? Bueno, ahora se está haciendo una película sobre eso y en gran medida se lo debo a él, ¿sí? Así que yo estoy muy contento de ser parte de esta hermosa familia. Yo no sé, como dijo él, si ha aportado o no al tema, pero que todos ustedes, y vos en particular, me ha aportado mucho a mí, no me cabe la menor duda. Así que feliz cumpleaños, Factor. Gracias. Seguimos con el señor. Hay que pararse. Gaucho. Dice, no necesitas parar. Como estés Bueno, cómodo. es una fiesta de 15, ¿no? Algo así. Yo ante todo, soy un lector del blog. Hoy me enteré del nombre, la tenía guardada, es extraordinaria la historia, ¿no? De Génesis Moreira, ¿no? La historia de Génesis Moreira, que es una historia que resume, me parece, todos los temas. El blog es un blog religioso. Como la palabra blog ya es una palabra vintage, es una palabra de moda. Estamos en la era donde los formatos de las redes sociales se reciclan, se niegan a sí mismos continuamente. Es un blog que funciona en Facebook, que es una red social también de viejos, como nosotros. Digamos, totalmente eso, generacional, sí. Y los temas que aborda, que son temas específicamente religiosos en el sentido más amplio de la palabra. Me parece que, contrariamente a lo que podría pensarse, no es su debilidad, sino que su potencia. Cualquiera diría, hoy les contaba a mis compañeras de trabajo. Yo trabajo en la Biblioteca Nacional, soy director de Cultura, y en mi oficina tengo 5 compañeras muy jóvenes, treintañeras, todas expertas en tecnología. Claro, cuando yo dije blog, dije Facebook, y esbocé algunos de los temas que habitualmente nos apasionan y que leemos, dijeron, claro, no lleva 40 años. Y dije, no, justamente, entonces me contaron las cosas que ellas leen hoy en las redes sociales, en X o en otros formatos, que ya son novedades caducas mañana. Yo creo que la dimensión religiosa en el sentido pleno de la palabra es la potencialidad del blog. Su misterio en su nombre, hoy develado, digamos, siempre me preguntan, nunca te lo pregunté, pero aparte Factor, el blog era como una especie de koan sin solución, ¿no? Una especie de acertijo. Sí, el blog de qué. Claro, factor de qué, claro. Un factor, uno piensa en las matemáticas, uno piensa un factor como una variable de una situación,
donde algo del orden de la ciencia se cuela, siempre está la ciencia presente, pero algo que la trasciende, que es el lugar de la creencia, ¿no? El blog es sobre creencias, y sobre creencias habitualmente desplazadas del mainstream de la problemática de la creencia. Por eso digo, es un blog, es un espacio de encuentro religioso, en lo que de reencuentro con otros, a los cuales nos conocimos bajo la idea de una pregunta orientadora, tiene, si a todos nos preocupa la idea de la alteridad, se trate de santos populares, de civilizaciones perdidas, de presencia o no de otros mundos, otras galaxias, de las literaturas que las interrogan y las ocultan, de si hay algún enigma en el universo. Bueno, estamos en terreno de lo que no es lo dominante, no es lo que constituye la lógica de los estados y de las sociedades, sin embargo, la funda, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que funda? Funda esto, funda socialidad, finalmente encuentro entre personas, inquietudes, diálogos, y funda no otra cosa que instancias de conversación. Me parece que el blog, pese a su antiguaya de su nombre, a su enigma y su misterio de su nombre hoy develado, pese al soporte tecnológico de una red social que también alcanza una franja etaria que no es la que hoy domina en la construcción del sentido común, tiene la clave de su persistencia en que sigamos produciendo. Bueno, yo soy ante todo un lector, no sé si he escrito por eso específicamente para el blog, sí comento cosas, me gustaría comentar más, por razones de tiempo no puedo, sí con mucha generosidad ha replicado algunos artículos que yo publico en los diarios, pero me parece que la asistencia de este espacio, que no es un blog, es un espacio de conversación, es una de las garantías de que la Argentina todavía existe. Esto suena excesivo, sin embargo, con esos excesos es con los cuales se construyó la Argentina. La Argentina siempre fue la pregunta a los revolucionarios de Mayo. ¿Qué hicieron? Mariano Moreno tradujo a Rousseau y fundó una biblioteca, ¿no? Esos fueron sus dos grandes actos, y murió en el mar, digamos. La tragedia también habita nuestras vidas, la tragedia, el olvido y el ocaso de las culturas también habita. Todos nosotros somos testigos de una Argentina que está languideciendo, todos nosotros somos como muy conscientes de que estamos al borde de un abismo. ¿Cómo enfrentar los abismos? Bueno, las religiones algo nos han enseñado en torno a los abismos, la épica algo nos ha sugerido, es decir, cómo poner el cuerpo, cómo construir socialidad, cómo encontrarnos con otro. Bueno, estos son los temas del blog. Entonces, cuando uno dice, sí, bueno, platos voladores, extraterrestres, frikis, películas clase B, bien, macanudo, pero todo eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquello que nos sustancia, digamos. Le pongo esencialista, todo lo que los antropólogos detestan, pero le pongo esencialista, y yo creo que porque existen espacios como esta biblioteca, como este blog, como todos nosotros, muchos no nos conocemos, felizmente, digamos, no nos conocimos, nos vemos, nos reconocemos, ¿sí? Reconocí un par de caras, las reconocí por la fotito que aparece cuando uno postea en el blog, ¿no? Digo, bueno, la Argentina está tramada con esos desechos, ¿no? Con esos desechos culturales. La gran literatura argentina también. Borges es un tipo que miraba esas situaciones, ¿no? El compañero Jaime Rest, que era el adjunto del cátedra. Jaime Rest es un experto en todos los temas, hubiera sido un amigo nuestro, un experto en todos los temas que nos interesan, las llamadas literatura menores, el género populares, el policial, el folletín, la ciencia ficción, digamos. Con esto, ¿qué quiero decir? Por más cumpleaños de 15 de Factor el Blog, por más blogs como este, por más escrituras, esta es otra situación importante. En el blog se lee, es un lugar donde se leen textos largos, complejos, textos con infinidad de alusiones, con claves secretas, claves que suponen un lector esotérico que posee esa clave, digamos. Eso que aparentemente fundaría una idea de exclusivismo, en realidad es lo que funda la idea de socialidad, ¿no? El secreto siempre alberga la posibilidad del autoritarismo, ¿no? Aquel que se cree en un secreto transportando el vínculo con otro. Sin embargo, el código que todos más o menos compartimos como lectores del blog funda socialidad en momentos de penuria y de desazón
como este me parece que son uno de los pocos modos que nos quedan: leer, escribir, encontrarnos. Feliz cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Invito a decir unas palabras a Alejandro Frigerio, antropólogo, amigo, coordinador, director de la red Diversa. Bueno, ok, yo tengo mi machetito acá porque no puedo hablar sin machetito. No va a ser muy largo, espero. Bueno, nada, estoy muy contento que estemos acá celebrando los 15 años de Factor 302.4, el blog de Alejandro Agostinelli. Estoy muy honrado de que Ale me haya invitado a decir algunas cosas. Es un honor, pero también es un enorme desafío, ¿no? Yo he presentado libros en otras oportunidades, pero el objeto de la presentación nunca fue algo tan multiforme, ¿no? Tan variado, tan enorme, ¿no? 29 tomos. Sí. ¿Cómo uno puede hablar de qué se trata algo que abarca 29 tomos como la Enciclopedia Británica o más? Entonces, bueno, si alguna vez alguien dijo que Seinfeld era un programa sobre nada, creo que podemos decir que Factor el blog es un blog sobre todo, ¿no? Por la enorme variedad de temas que trata. Pero podemos de alguna forma tratar de caracterizar esa totalidad. ¿Qué similitud hay entre todos los temas, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, son temas que están en los márgenes de la cultura y en los márgenes de nuestro conocimiento científico. Son temas que no son frecuentemente tratados en la academia, que aparecen en los medios, pero de una forma amarillista, ¿no? Como un detrito cultural que entretiene, pero que no hay que tomarse muy en serio. Y cuando se toma en serio este tipo de temas, da origen a una cantidad de teorías conspirativas, paranoicas, etc. Pero, digamos, la gran virtud de Alejandro y del blog es que se toma estos temas en serio, de una forma muy distinta a lo de los conspiranoicos, etc. Una de las cosas que siempre, digamos, desde que lo conozco a Alejandro, me llamó la atención, y más leyendo algunas de las cosas de las últimas, es el trabajo extremadamente documentado que hace, ¿no? Todavía me sigue impresionando. Uno ya sabe que si lee algo de Alejandro, sabe que lo que está diciendo tiene respaldo empírico y que quizás no haya mucho más publicado sobre el tema que lo que él está citando, ¿no? En ese sentido la verdad que yo me sigo maravillando con eso. Y después enfoca sobre los temas que trata, tanto la lente de las ciencias duras, ¿no? Para ver qué explicación científica puede haber para estos temas, y si no, el lente de las ciencias sociales, para ver trata de ver qué explicación científica hay, sino también trata de ver qué interpretación le podemos dar de las ciencias sociales. Entonces el blog creo que se maneja un poco entre la explicación y la interpretación, a veces de forma complementaria, a veces alternativa, y eso me parece que lo hace muy interesante y también inclasificable, ¿no? Porque no es ni solamente ciencia, ni solamente literatura, ni solamente sociología, es un poquito de todo, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con las vidas de Alejandro, con sus sucesivas reencarnaciones, ¿no? Porque él tuvo varias reencarnaciones en una sola vida. Yo voy a mencionar algunas porque no sé si las conozco todas, debe haber más, seguro. Ufólogo entusiasta, ufólogo crítico, muy crítico, escéptico militante, curioso de las creencias, pero siempre un buen periodista de divulgación científica, ¿no? Y ahí también ese periodista, digamos, ejerce el humor y la ironía que se ve en el blog de una forma que no generalmente se ejerce en ciencias sociales o en ciencias duras. Ese es otro de los atractivos del blog, digamos. O sea, yo creo que el blog existe y es así porque es el resultado de las sucesivas reencarnaciones y los renacimientos de Alejandro, ¿no? No es puramente científico ni de divulgación científica, no es tan solo un blog de análisis cultural de lo anómalo, ni tampoco es cientificista o escéptico, pero es un poco de todo eso junto, a veces un poco más de una cosa, a veces un poco más de la otra. Si Beatriz Arlo en el último libro adoptó, ¿no?, como título el no entender, como título de su libro de memorias, para reflejar su actitud inicial de anti-jactancia intelectual, acá estoy recordando a un filósofo
felizmente olvidado. Creo que el título de un posible libro similar de Alejandro sería Quiero entender, y con la misma ansia del I want to believe de Fox Mulder, ¿sí? Pero no es quiero creer, sino que quiero entender por qué, quiero entender cómo y por qué, o sea, cómo se produce el fenómeno o por qué la gente cree en este fenómeno, esta alternancia que yo decía entre las ciencias duras y las ciencias sociales. Y creo que hay un desplazamiento cronológico, pero no estoy seguro porque el bloque es tan inmenso, de los hechos a las creencias, ¿no? O de tratar de probar hechos o no, o de probarlos a interpretar y reflexionar sobre las creencias, o un poco las dos cosas, ¿no? Pero sí creo que hay cada vez más importancia, y esto también se ve en la obra de él, en los libros, a las historias, ¿no? En una primera etapa de Alejandro, las historias de las personas, porque intentaba reflejar los hechos como ocurrieron, y ahora, en una segunda etapa, las historias como experiencias de vida, ¿no? Un abordaje cada vez más cercano a la experiencia, experience near, dirían los sociólogos yanquis, ¿no? Hablando de la experiencia en términos familiares a las personas, en las propias palabras de las personas y no tanto desde teorías abstractas y desde afuera. Para terminar, creo que no sería desacertado ver al blog como una versión moderna, siglo XXI, del libro de los condenados de Charles Fort, ¿no? Quizás la versión contemporánea 3.0 o por lo menos un blog de inspiración forteana, ¿no? Comparte con su antecesor un interés por lo marginal, lo anómalo y lo excluido del saber oficial, construye un archivo ecléctico de lo extraño, se interesa por las creencias pero no adhiere a ellas. Sin embargo, en vez de hacer una crítica del saber instituido científico, él intenta usar las ciencias duras para explicar y las ciencias sociales para interpretar. Pero no deja a veces de poner en duda ciertos conocimientos establecidos, como los de los medios, los del Estado. Digamos, hay una intención crítica en el blog cuando corresponde ser crítica, cuando alguien necesita palos o merece palos, ahí van. Creo que tiene un método mucho más riguroso, obviamente, y fuentes más confiables que el libro de Fort, pero sobre todo una voluntad clara de intervención crítica sobre lo social. No contra la ciencia, sino contra la desinformación y el conspirativismo. Y yo creo que eso es absolutamente importante en este momento, acá siguiendo un poco algunos de los diagnósticos que hacía Guillermo sobre la situación actual, que es terrible, ¿no? Digamos, en este momento que tenemos los discursos irracionales que pasaron del margen de la cultura al centro de la acción de un plan de gobierno, ¿no? Y una cantidad de creencias que eran exóticas y levemente simpáticas, ahora ya se vuelven alarmantemente peligrosas cuando la simbología es la simbología del partido gobernante, etcétera, etcétera, ¿no? Solar hiperrabicina mediante, etcétera, profecías, etcétera. Bueno, creo que ahora es muy necesaria, más que nunca, una intervención crítica y una información sobre todos estos temas, y creo que todos necesitamos más que nunca una aplicación de factor 302.4 que energiza las... ¿cómo era? ¿Cómo es el cosa? Sí, el energizante cultural. Sí, el energizante cultural que caracterizar para activar el cerebro. Es absolutamente necesario en estos momentos. Gracias. Así que bueno. Bueno, María Bardet, antropóloga, amiga, también invitada para decir algunas palabras sobre este blog. Sobre esta cosa Sobre esto que has creado. Bueno, antes que nada, yo también tengo mi machete para no irme por las ramas. Quiero decir que es un gusto enorme estar acá festejando junto con todos ustedes el cumpleaños del Factor, especialmente porque se trata de la creación de mi amigo personal, queridísimo, Alejandro Agostinelli, a quien conocí en el momento más bizarro de mi vida, tan bizarro o quizás más que el Factor. Y es difícil definir con justicia qué es el Factor y en qué consiste.
y lo estamos viendo, estamos todos tratando de agarrarlo de algún lado y por un lado es un sitio en la web en el que se vuelcan distintas perspectivas sobre temas extraños, religiones histriónicas, misterios sin resolver. Por otro lado ha dado lugar a un grupo en Facebook, que también fue mencionado, que poco a poco se convirtió en un grupo de amigos virtuales, que somos muy virtuales, muchos nos estamos conociendo quizás ahora, yo les conozco las caras ahora, pero amigos al fin. Y también se ha convertido en una usina de nuevos proyectos, contactos y epifanías. Básicamente, para mí el Factor es un espacio de aprendizaje, de encuentro y de creación. Yo personalmente encontré el Factor poco tiempo después de sumergirme en el mundo del estudio de las heterodoxias religiosas. Un poco perdida, porque no hay muchos sitios de difusión en Argentina, ni en habla hispana, que trate ese tema desde una perspectiva que no sea sensacionalista. Y fue un gran hallazgo. La verdad que fue un gran hallazgo. Nacido de la mente de un escéptico empedernido, el Factor lleva su impronta. Presenta cada tema bajo un escrutinio severo de la razón positivista, buscando encontrarle el pelo al huevo y descifrar la explicación lógica detrás de cada extravagancia reseñada. Y a la vez, tiene una enorme virtud, de la que muchas veces el positivismo carece por exceso de vanidad, y es que cada temática, cada persona y cada anécdota es presentada con el mayor de los respetos. Extraterrestres, magos, gurúes, conspiraciones, seres mitológicos y especialmente la gente que cree en ellos tienen un lugar seguro en este espacio. Frente al asombro de lo extraño, de lo raro, aquí no se juzga, aquí se busca entender, como decía Alejandro. Y dada la epidemia de intolerancia en que estamos viviendo últimamente, o siempre diría yo, poder analizar los temas más controvertidos y fantásticos con la calma del observador neutro hoy en día es un acto de resistencia. El Factor es una fuente súper interesante de información y reflexión sobre una gran variedad de temas para científicos de distintas ramas, muchos de las ciencias sociales, pero los hay de todos lados. Y en mi caso, personalmente, muchas veces me acerca a temas nuevos y también a temas viejos, pero con una perspectiva refrescante. Lo importante es que a la vez el blog se destaca como una fuente invaluable de conocimiento para aquellos que desean explorar estos temas por primera vez, que quizás no los conocen y que no tienen un trasfondo extenso o una disciplina afín. Y además de ofrecer una plataforma para el intercambio de ideas y de perspectivas para el diálogo, el Factor se esfuerza por hacer accesibles y divertidos sus contenidos para una amplia gama de lectores. Entonces, para mí, este enfoque inclusivo permite que personas con diferentes niveles de conocimiento puedan adentrarse en el estudio de fenómenos extraordinarios y de religiones heterodoxas. Esta es otra gran virtud. Al democratizar el acceso a la información, el Factor fomenta una comprensión más profunda y amplia de estos temas, promoviendo el aprendizaje y la curiosidad en todos sus seguidores. Y eso también es una resistencia hoy en día. Así, el Factor se convierte en un bastión para los bichos raros como nosotros, y como todos aquellos que han nutrido el blog y el grupo con sus saberes, con sus opiniones, preguntas y creencias. Dios los cría y el Factor nos junta. Entonces, más que un espacio, el Factor es una comunidad. Es una comunidad imaginada y es una comunidad real. Y también es un experimento social, porque formar parte de esta comunidad nos enseña a convivir con la diversidad de puntos de vista, de creencias y de formas de vida, manteniendo siempre la curiosidad respetuosa. Así que hoy estamos reunidos para festejar esa comunidad y para agradecer que formamos parte de ella y de esa resistencia que ella representa. Y por eso yo te quiero agradecer por tu amistad, por tus conocimientos y por engendrar este pequeño monstruo colectivo llamado Factor el Blog. Espero que el monstruo siga creciendo y feliz cumpleaños. Gracias. Y sí, fue esa época que yo había vuelto a la Argentina de mi doctorado en Brasil y nada, encontré un refugio en tu blog. Y bueno, desde entonces, nada, soy admirador profundo de todo lo que haces. Pero a mí no me pidas que haga una cuenta, No, un cálculo bueno. en el aire. Yo le pedí a Andrés que haga algo, no sé qué, nos va a sorprender Ok. a todos. Bien, bueno, ¿qué puedo hacer? Bien, bueno, voy a arrancar entonces. Ale
nos conocimos un poco por las comunidades escépticas, creo. Y para mí Ale siempre fue como un exponente de lo que ahora creo que ahora está más claro que está pasando, que es que no hay izquierda y derecha, sino racionalidad e irracionalidad. Porque una vez quise hacer una columna en la TV pública sobre ovnis, él me dijo, habla con el Comodoro Lianza. No le preguntes opiniones políticas, pero habla con el Comodoro Lianza. A él no le importaba que el Comodoro Lianza fuera de izquierda o de derecha, le importaba que era un tema sobre el cual el Comodoro Lianza sabía y sabía muchísimo. Me recomendó hablar con él. Y yo creo que eso hoy en día está muy claro, que no hay izquierda y derecha, sino que hay racionalidad y irracionalidad. De hecho, yo en los últimos meses me vengo peleando muchísimo con mis compañeros progresistas por el tema de alfabetización, que no vale la pena acá contar tanto, pero yo creo que hay pseudociencia y terraplanismo dentro del progresismo en alfabetización. Y creo que Ale siempre fue un tipo que siempre tuvo muy en claro eso, y para mí eso siempre fue un refugio, porque a mí lo que me pasó un poco cuando volví a la Argentina y empecé a vincularme con círculos escépticos, fue el darme cuenta de que mi familia sobre psicoanalizada, tal vez el psicoanálisis no estaba haciendo algo tan bueno. Y Ale fue el primero que dijo, y sí, Andrés, claro que sí. Y ahí empecé a entender que dentro de mis ámbitos progresistas también había pseudociencia falopa. Entre ellos, muchas creencias que venían del psicoanálisis. Y para mí siempre fue eso, Ale, una persona racional, que lo que le importaba era la evidencia, la ciencia. Y cuando yo empezaba a hacer divulgación científica, siempre era una persona a la que yo consultaba con absoluta confianza sobre qué cosas eran verdaderas o sobre qué cosas había evidencia o no. Si quieren hago un poco de la magia. Él me apoyó mucho en mi primer libro, Neuromagia, donde contaba cómo la magia ayuda a entender la mente humana. Fueron mis primeros papers científicos en neurociencia, tuvo que ver con colaborar con magos para entender el funcionamiento de la mente. ¿Puedo dar un ejemplo de eso? Dale, vamos con eso. Y tengo una misión hoy también, que es la misión de que Ale se haga un Instagram. Sí. No, lo tengo, pero no sé usar. No, tenés que hacerlo. Mirá, yo crecí mucho el último año. Se me acerca un pibe, yo doy clases en Ditela, una carrera llamada Tecnología Digital. Yo había empezado a ir a varios programas de tele, iba a Luzu TV, que ustedes saben lo que es Luzu TV. Okay. Yo ni sabía lo que era. Pero yo tuve 7 años en la TV pública haciendo la Liga de la Ciencia, y alguna vez alguna alumna me dijo, creo que haciendo zapping en lo de mi abuela te vi. Y cuando fui a Luzu TV por primera vez, al día siguiente estaban todos los estudiantes de Italia diciendo, el profe fue a Luzu TV, el profe fue a Luzu TV. Y ahí se me acerca un alumno y me dice, vos tenés que hacer Reels para Instagram y para TikTok. Le dije, no, pero no tengo tiempo. Y me dijo como con las drogas. Me dice, yo te regalo 2 y después hablamos. Entonces me hizo 2 Reels, los subí a Instagram y bueno, ahí veis poder en los Reels. Hoy en día es lo que se consume, gente. Y ahí empezó la interacción, empecé a crecer un montón. Y yo, Ale, te quiero vender droga. No, mentira. No, yo creo que tenés un contenido espectacular y que hoy en día ese lenguaje de comunicación corto de los Reels sería explosivo. Tu contenido en Instagram sería explosivo. Esa es mi opinión. Creo que los próximos 15 años ese salto puede pasar por eso, por agarrar ese contenido tan maravilloso que haces, que está buenísimo, pero bueno, está en esta red de viejos. que lo dijo él, que es Facebook, que hoy en día se transforma en una red de viejos. Y hay una gran esperanza en la juventud. La juventud la que tiene claro esto de que derecha e izquierda no me importa racionalidad y racionalidad. Y estar en esas redes. Y por eso creo que yo logré crecer mucho ahí, porque en esas redes eso se valora. La juventud lo valora 1000 veces más que los más viejos, que están todavía con su prejuicio, izquierda, derecha, izquierda. Nada de izquierda, derecha, hay racionalidad y racionalidad, eso es lo que hay. Y hay falopas pseudocientíficas de los dos lados. Y creo que es fundamental que las voces como las de Ale se escuchen más, y creo que cuando se escriba la historia de este país va a quedar claro el papel que tuvo Ale sembrando la semilla del pensamiento crítico, del pensamiento escéptico, realmente más a prueba de bala, digamos. Así que bueno, voy a hacer mi minijuego. Voy a hacer una demostración que siempre me gusta hacer y que creo que es un muy lindo ejemplo de cómo la magia, el conocimiento milenario de los magos puede ayudar a entender mejor la mente humana. Y también es un lindo ejemplo para mostrar la gran problemática, creo yo, hoy en día en la educación, que es lo que yo estudio en la universidad. Yo además de ser profesor en la Ditela, soy investigador en el laboratorio de neurociencia y siempre tratamos de entender un poco mejor diferentes aspectos del aprendizaje, y creo que esta que voy a hacer revela un poco un aspecto importante. Déjenme hacerlo entonces. ¿Quién se anima a venir al frente a colaborar con el mago? Una persona. Si no elijo yo, Dale, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Felipe. Felipe, un aplauso para Felipe. Bien. Felipe. Voy a poner acá para mí.
Voy a pedir que realice esta baraja, voy a hacer una magia, pero lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, esa baraja es mía, pero como la gente confía de la carta de los magos, lo puedo hacer con una baraja prestada. ¿Alguien tiene una baraja en la mochila o algo así? ¿No? Bueno, no importa, luego con esa está bien. Bueno, mezclá, fíjate si está bien, si hay algo raro en ese mazo, vos mezclá. Fíjate, un mazo de cartas normal, ¿verdad? Un mazo de cartas de truco, bien. Mezclaste con toda libertad, viste que es un mazo de cartas normal, nada raro, ¿no? Bien, voy a poner la baraja así acá, sin hacer nada raro, para que todos la vean ahí arriba. ¿Te va a pedir cómo era tu nombre? Felipe. Felipe, que cortes por donde vos quieras. Mira, acércate acá, con total libertad cortás. Bien, y yo voy simplemente a hacer, no hago nada, simplemente hago así que es marcar la carta del corte, pero nada raro, ¿verdad? Bien, en estas condiciones, le pregunto a Felipe, le pregunto a todos ustedes, en estas condiciones, si él mezcló todo lo que quería, cortó por donde quería, ¿puedo yo saber cuál es la carta del corte? Imposible, ¿verdad? Bien, Felipe, te voy a pedir que tomes la carta del corte, mira, vení, yo me pongo acá, no la miro, vos tomala y no se la muestres a nadie, mirala solo vos. ¿Listo? Sí. Ponela contra tu cuerpo, así nadie la puede ver. ¿La tenés? Sí, la devolví. No, agarrala, así no piensa nada raro. Listo. Solo una conocés, ¿verdad? Bien, voy a intentar meterme en la cabeza de Felipe. Voy a empezar. Voy a empezar primero con los palos. Bastos, oros, espadas y... ¿Me falta? Copas. Bastos, oros, espadas y copas, bastos, oros, espadas y copas, bastos, oros, espadas y copas. Cuando dije espadas creo que... No digas nada. Creo que hizo un gesto así. Vamos, ahora voy con los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que lo tengo. Cuando dije 7 se le movió la nariz así. 7 de espadas, ¿correcto? Correcto. 7 de espadas, podemos mostrar a todos. Perfecto, 7 de espadas. Yo quería destacar una cuestión que para mí es central acá, que es el área periodista. El periodismo parece que es un oficio en extinción, como el desollinador o el cazador de sabonetés, ¿no? Son laburos que parece que no van a continuar mucho tiempo más. No tiene nada de prestigio además el periodismo, ¿no? Como ser DJ, ser periodista, una cosa que bueno, cualquiera que tiene un poco de ganas lo puede hacer. Yo soy periodista, claro, ¿no? Solo los periodistas podemos hacer chistes de periodistas. Ojo con lo que yo decía. Claro. Pero el lenguaje periodístico, en el mejor de los sentidos, con el que Ale labura, en su agostinelósfera, porque el factor es claramente para mí la nave insignia del laburo de Ale. Yo personalmente conocí ese laburo con el libro Invasores, lo habían nombrado recién hace un ratito. Pero bueno, podemos seguir buscando las distintas líneas. El factor tiene además la característica de la cuestión de curaduría que hay también, ¿no? de edición, de laburo colectivo. El periodismo es el oficio más antiguo de la humanidad, que otros digan otra cosa. Sabemos que hubo algún momento, no sé si sería en el Cuerno de África, por ahí, que alguien dijo, ahora dicen que allá hay agua, o parece que de aquel lado hay lobos o leones, pasamos para otro lado. El periodismo tiene que ver con el origen de la humanidad, y así como algunos tienen, no sé, sabor de helado favorito, música favorita, o escritor favorito, Ale es mi periodista favorito, claramente. Tal vez lo que voy a decir suena un poquito impertinente, pero no quiero molestar este clima de celebración. Sé que Factores Blog cumple 15 años, felicitaciones. Pero voy a ser claro, Agustinelli. El enfoque de su blog molesta y mucho. Y no por algo en particular, sino por todo en general. Bueno, sabía que cumplía 15 años y lo iba a encontrar acá y por eso vine. Lo encontré, gente en su línea. Hoy comunicarse está muy difícil, está todo intervenido, usted sabe, ¿no? Así que, bueno, ya hay gente filmando, ¿ves? ¿Ves lo que le digo? Queda conciencia de ustedes, los que están acá subiendo, si lo van a subir o no después de lo que les voy a decir. Vengo con una única misión, advertirles. ¿Entienden? Ojo, no soy un enemigo, puedo ser un aliado de ustedes, algo así parecido. Ustedes
ustedes en su blog, ustedes tocan temas que molestan a ciertas esferas. Se meten con magia, esoterismo, muchas cosas, y también con próceres. Juan José Benítez, Jaime Maussan, Fabio Serpa también, ¿no? Tranquilo, no soy el abogado de su vida, así que tranquilo. Pero como le decía, se meten con temas que molestan a ciertas esferas del poder. Se meten con próceres venerados, con mucha gente que molesta. Y su mirada escéptica, eso molesta mucho. Pero no el escepticismo en sí. ¿A quién del poder le puede molestar el escepticismo en sí? Le voy a dar un ejemplo. Usted puede ir al Cerro Uritorco y decir que no pasa nada, que no hubo una mosca. Eso no es una opinión. ¿A quién le puede molestar? Pero lo que no puede decir que es un negocio. ¿Entiende la diferencia? Ustedes en algún momento se pasan de la raya. Yo decía que se metieron con próceres. Benjamín Solari Parravicini. ¿Sabe de lo que le hablo, no? El pelón. Nostradamus argentino. El video, ese video que usted subió. Misterios Inversos. ¿Y dónde lo subió? En el canal de YouTube de Clarín. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Agostinelli? Usted está muy mal. Muy mal está. Por favor. No chiste. Los Illuminati, ¿se acuerda de todo eso? Estaban siendo manipulados. Lo que estamos presenciando hoy no tiene nada que ver con Benjamín. Nada que ver. Estamos siendo manipulados por fuerzas antagónicas. Yo pertenezco a una orden. No le voy a decir cuál, ¿eh? No coincido para nada con lo que ellos hacen, pero tengo acceso a cierta información privilegiada. Y entonces les voy a decir que se cuiden. A todos. A todos. No me creen, ¿no? Bueno, hoy, mañana o pasado, cuando intenten entrar al blog de usted, lo van a redirigir a la página oficial de Claudio María Domínguez. No es chiste, ¿no? Esta gente no sabe con qué se mete. Pero no importa, no importa. Y cuando usted intente entrar a su correo, le van a poner una carta de Parravicini imposible de descifrar, imposible. Y su teléfono, su ringtone, lo van a cambiar por uno de Fabio Serpa. Que van a decir, gracias por estar, yo no creo, yo sé. Sigan con su blog, sigan. Van a pasar cosas mucho peor. Mucho peor. Pero hay esperanza, ¿eh? Yo he llegado acá por otro episodio de Misterios Inversos, la Abadía Áurea. ¿La vieron? Sí. Bueno, yo compilé con estos muchachos. Ay, temerarios, por ser elegantes, están muy mal esos muchachos, usted lo conoce, están muy mal. En el cónclave de las sombras. Le han traído, le han dejado por ahí unos amuletos para repartir entre todos ustedes. Esa era la bolsita. ¿Dónde está la bolsita? Ahora lo entendí. Acá. Así que puede repartir esto con su gente. Una última cosita, ya me voy. Nada es real. Todo es real. Buenas tardes. En una época me llamaban Cipayo del Anticristo. Rata de alcantarilla. Rata de alcantarilla. Tenés más, me parece. Cuando leí Invasores, fue en el año 2009, ¿verdad? Yo conocí a Alejandro, tuve la experiencia de conocerlo trabajando en Editorial Perfil, en un proyecto que no sé si alguien que lo nombremos, No pasa una nada. experiencia muy honrosa, pero bueno, es un trabajo, ¿no? Cuando leí Invasores, cuando me encontré con Invasores, yo conocía el pasado de la trayectoria de Alejandro, conocía su vinculación con el Kabir y, digamos, la etapa más cientificista, ¿no? Esa parte, con lo cual me llevé una gran sorpresa, porque esperaba otra cosa, realmente esperaba otra cosa, esperaba algo muy diferente. Y de hecho me acuerdo que charlando con otros colegas,
periodistas científicos sobre ese tema, causó una cierta sorpresa esta cuestión de abrazar con tanto fervor las historias de personas que contaban sus experiencias con internet, personas que contaban haber sido abusivas y demás, y contar esto desde un punto de vista que no sea censor o condenatorio, sino realmente una cosa una de las cosas que quiero rescatar, que es esta cuestión de respeto por la historia del otro. Creo que Factor el Blog es, bueno, ya lo dijo Ale, un poco es así, una continuación, hay una continuidad entre esta manera de contar historias, de acercarse a estos aspectos marginales de la vida, que de alguna manera forman parte de la vida de todos, esta relación con lo mágico, con lo extraño, con lo paranormal, lo sobrenatural. Y el Factor Blog está esta beta, hay una continuidad de eso, es decir, estos 27 tomos o 29 tomos contenidos muestran que ese hallazgo en la forma de encontrar un estilo de periodístico no fue de casualidad, sino que hay una forma de trabajo, una experiencia, un saber y una forma de pensamiento en la manera de narrar. Yo podría decir que asombra esta cuestión de acercarse a lo extraño o a las historias de lo sobrenatural, abandonando digamos, los mandatos de la racionalidad científica, si se quiere. Pero esto sería como demasiado políticamente correcto, porque no, o sea, ¿cómo no vamos a abandonar la racionalidad científica? Es una locura. Esta relación entre la racionalidad, esto de perder la razón, y la racionalidad científica, bueno, no es casualidad que culturalmente exista esta asociación, ¿no? Semántica. Entonces, acá lo que hay es otra cosa. Además, en Factor Blog está la otra ala, el costado más cientificista, y este abanico, digamos, de ir de un extremo al otro le da una riqueza enorme, fenomenal. Creo que no hay, no solo no conozco otro medio con tal riqueza temática y donde en todas se maneja bien, sino que además en todas las notas hay algo que es muy raro y que solo puedo definir como pensamiento. Pensamiento es algo que no se ve, hay muy poco. Lo que se busca es llamar la atención, ser efectivo, ser eficaz, pero en cada una de las notas, en cada uno de los materiales, uno ve estos pensamientos. Eso es algo que a mí personalmente me emociona mucho. En la facultad doy clases en una materia que tiene que ver con periodismo, redacción, y he puesto, por ejemplo, notas de Ale, por una cuestión que puede parecer absolutamente trivial, que es, por ejemplo, además de que están buenísimas, las múltiples maneras de trabajar con la voz del otro, de introducir la voz del otro en la voz propia, de enriquecer la voz propia con la voz del otro, con respeto. Entonces, estos detalles que tienen que ver con que el uso de la técnica poner la técnica al servicio del pensamiento, al servicio de las ideas, es un punto importante. Para mí, bueno, ya el compañero habló de la calidad periodística de Ale. Para mí Ale es un maestro de periodismo, es un tipo que escribe de puta madre, y aunque lo hace así como
que es lo que caracteriza a los maestros, ¿no? Que lo hacen sin esfuerzo, si fuera algo totalmente natural. Bueno, eso no es para nada natural. Y bueno, brindemos por esta criatura de 15 años que va a durar y va a vivir mucho más. Gracias, Marce. Muchas gracias. Lo que quería comentarte es que un rasgo que a mí me gusta mucho y me parece muy admirable, que tiene lo que vos haces y que además lograste que eso se transmita casi de modo tácito, porque eso se nota en prácticamente todos los artículos que publicás, es que se puede tener una mirada crítica y se puede tener una mirada escéptica sin ser el escéptico bobo que dice que los reyes son los padres. O sea, se puede construir investigaciones, se puede analizar, se puede tener una mirada crítica y aún en esa narrativa y en ese relato sostener dos cosas que son, a mí me gustan mucho y que son el espíritu del misterio y la idea de la aventura, ¿no? Porque en última instancia el aprender, el saber, el conocimiento es una aventura. Y si esa aventura la teníamos de lo que te mencionaba de un escepticismo pavote, tonto, crítico, juzgador de la vivencia del otro, más allá de lo que yo considere cuál es la experiencia, entre comillas, real, me parece que no está bueno y que la opción que vos proponés es una opción absolutamente infrecuente de encontrar y que además es muy enriquecedora. Eso. Muchas gracias.